qué es lo que hay en distintos países. El hombre vive aquí, pero su interés se extiende mucho más. Y ese interés, cuando llega a los últimos límites, es Dios. ¿Cuál es el origen de todo? Es Dios. ¿Y qué es lo que va a ser el término de todo para mí? Encontrarme con Dios. Y esa tendencia, esa búsqueda de lo de más allá me lleva a Dios. Y todos los países, todas las culturas tienen la idea de Dios. De modo que esa plantita que pone que crece para el agricultor tiene apenas 2 dimensiones, pero nosotros que hemos sido creados por Dios tenemos todas estas 4 dimensiones. Ahora Jesús habló también de dificultades en este crecimiento. Y eso está sobre todo en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. 13, 1 a 8. Y después también lo explicó el mismo en 18 al 24, al 23. Y también hay una parábola que se llama la parábola de la cizaña. El dueño del campo planta buena semilla, sí, dice Jesús, pero viene el enemigo y planta cizaña. Y la cizaña entonces es algo que viene del exterior y es el demonio que siembra discordias, que siembra tentaciones, de tal manera que esa semilla buena que puso el sembrador se encuentra mezclada con otras semillas, son las tentaciones que pone alrededor de nosotros y dentro de nosotros el mundo. Pero los defectos son defectos que hay dentro de nosotros, de modo que no vamos a atender ahora a esas tentaciones exteriores, sino a los defectos que hay en nosotros. Y un primer defecto se puede llamar las carencias. Las carencias es algo que falta. La semilla necesita agua, la lluvia. Y en la Sagrada Escritura sale mucho eso de la lluvia y falta de lluvia. Y la falta de lluvia significa que estas tendencias tan necesarias en el hombre necesitan cultivo. Y por eso es tan importante la familia. Desde luego el niño necesita cariño, no solamente alimentación y cuidado, sino aún el contacto físico. Se ha demostrado que la guagua necesita ese contacto cariñoso, es como un estímulo de crecimiento y de vida. Cuando un niño
tiene todo, pero le falta ese contacto, entonces hay algo que lo hace más débil ante la enfermedad. Eso es algo comprobado científicamente. Las monjitas antiguas en China, en Japón, en China sobre todo, recogían los niños que eran abandonados, guaguas que a veces tiraban a la basura, y los tenían perfectamente bien, pero muchas veces les faltaba ese contacto. Entonces fácilmente se enfermaban y morían. De modo que para existir, para vivir, es importante ese estímulo. Después, para el desarrollo, es evidente. El niño aprende viendo alrededor. Se pone de pie, imita todo, habla, todo. Es imitación, es contacto con el ambiente. Se han dado casos a veces de niños muy descuidados, muy aislados, y esos niños no tienen esos estímulos, entonces no se desarrollan mentalmente. De modo que para el desarrollo aún físico se necesita eso, y para el desarrollo intelectual, afectivo, mucho más. Y por eso el niño, cuando falta esos estímulos, ese ambiente de cariño, de familia, de seguridad, sufre. Yo me acuerdo haber orado por 2 casos de niños con leucemia, y esos niños se enfermaron, no eran hermanitos, se enfermaron cuando en la familia comenzó discordia, papá, mamá, que se peleaban, etc. Eso como que angustió a esos niños y brotó la leucemia. La leucemia es un cáncer, y el cáncer nace muchas veces por la angustia. De modo que la comunicación y después la trascendencia. El niño necesita que se le hable de Diosito, de Jesucito, de María, de Belén, de los pastores, de los ángeles. Todo eso desde pequeño lo va creando y dando esa dimensión religiosa, ese cariño a Dios, esa confianza. De modo que el niño necesita todo eso apoyo. Y si no hay apoyo, hay una carencia. Después Jesús habló de la semilla que cae entre espinos o malezas. Y dice, lo que fue sembrado entre espinos, también dice malezas en otro, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es esto del ahogo de la palabra? Y las malezas son como contaminaciones. En vez de tener un sembrado limpio de puro trigo, bueno, aparecen todas estas malezas. Y esas malezas son las que chupan las riquezas de la tierra, las que aprovechan la lluvia. Entonces, en vez de recoger trigo, estoy ahí con un sembrado de malezas. Es como una contaminación. Y esta contaminación se nota en lo que se llamaban los vicios capitales.
En vez de virtudes tenemos vicios. En vez de la tendencia a la conservación, una conservación egocéntrica. El egoísmo, la gula, que también es egocéntrico, comer, beber, el alcoholismo, la droga, todo eso es egocéntrico, se concentra en uno. La avaricia es tener más, y no solamente tener más de dinero, sino tener más de, qué sé yo, de poder, más de honores, avaricia y ambición, todo eso es egocéntrico. La pereza es también una especie de incapacidad de dar, de quedarse en uno. Otra maleza que trae en el desarrollo, sobre todo, la ambición, el tener siempre más y más. La ira es una reacción agresiva contra todo obstáculo. La envidia consiste en tener rabia cuando al otro le va bien y tener satisfacción cuando al otro le va mal. La envidia no es lo mismo que la emulación. La emulación es aprender de los otros. Si el otro pinta su casa, bueno, ¿por qué no puedo pintar la mía? Es una buena idea. Si el otro pone un jardincito delante, bueno, yo podría hacer lo mismo. La emulación ha sido un elemento de progreso, pero la envidia es eso, es la rabia porque el otro se ha pintado su casa y entonces ha quedado mejor que la mía y yo no puedo pintar la mía, qué sé yo. O el otro ha puesto un jardín y una especie de satisfacción que echaron unos animales y pisotearon todo el jardín. Esa es la envidia. La soberbia es una tendencia de superación, de ser más que los demás. Y la soberbia, dice San Ignacio, lleva a todos los vicios. La soberbia lleva a creerse por encima de las leyes y también a hacer tonteras. En Santo Domingo, esa república centroamericana, hubo un dictador que se llamaba Trujillo. Y entonces era un militar que se había alcanzado el poder, en fin. Y entonces miraba y veía que en Europa los dictadores tenían título. Estaba el caudillo en España, el duce en Italia, el Führer en Alemania. Entonces él se puso un título, el gran benefactor. Después inventó un título para su señora, no me recuerdo el título, pero era hermoso, y un título para su madre. Después se le ocurrió algo que nunca se le ha ocurrido a otro dictador, y es cambiar el nombre de la ciudad, de la capital, y le puso Ciudad Trujillo. Y fue tanto su engrandecimiento y locura que creyó que ya él, como dictador y gran benefactor, podía meterse con las esposas de otros generales, y entonces ahí le hicieron una conspiración y
lo asesinaron. Es decir, el soberbio se cree con todos los derechos. Después tenemos la contaminación de la tendencia a la comunicación, al amor, son todas esas contaminaciones de sobre todo aberraciones sexuales, falta de control, todos esos desórdenes que se dan fácilmente en la sexualidad. La agresividad en vez del amor, el sentido de culpa. El sentido de culpa es un odio contra sí mismo y un sentido de culpabilidad y un castigo de sí mismo. Y hay muchos desórdenes que salen de ahí. Por ejemplo, personas que anorexia, no comer, personas que se comen las uñas, que se tiran los pelos. Una vez me trajeron un chiquillo de 14, 15 años con las manos atadas atrás, porque cuando le bajaba la rabia se mordía y tenía todo el brazo con cicatrices. Muchas veces el suicidio es una especie de autocastigo también, autocastigo final. De modo que hay una falta de amor y de cuidado de sí mismo. Y después, en cuanto a trascendencia, vienen las idolatrías, las supersticiones, la búsqueda de poderes ocultos, los temores supersticiosos. Una vez hice un viaje en avión, era un martes 13, y el avión estaba 3/4 parte vacío. El miedo. No hay que viajar los martes 13, parece. Cuando yo tomaba un nocturno de Osorno a Santiago, yo pedía generalmente el asiento 14, porque casi seguro el asiento 13 estaba vacío. En el viaje de noche tenía 2 asientos, lo cual es una ventaja. Jesús dice también que a una parte la semilla cayó entre piedras y dice, se recibe la semilla, pero la aflicción y el dolor la secan. Estas piedras son sucesos dolorosos en la vida, ¿no? Son lo que se llama experiencias traumáticas. Y esas experiencias traumáticas también tocan a estas tendencias fundamentales. Y yo me acuerdo el caso de una monjita que cuando joven cayó en una olla de agua o en un pozo, la sacaron, pero quedó siempre, aún después, con una especie de angustia ante el agua. No podía bañarse en una piscina, en el mar, le causaba angustia, porque había quedado ahí
una huella de esa experiencia traumática. Hay personas que tienen una dificultad de viajar en avión. Parece que han tenido algún evento traumático y lo que es un lugar encerrado, que no pueden abrir ventanas, etc., les causa angustia. Hay muchas clases de eventos traumáticos. Un niño que tiene que ser hospitalizado y siente como que, bueno, la mamá lo abandona. También muy traumático para el niño. De modo que la necesidad de asegurarle que la mamá va a aparecer el día siguiente, etc. Yo tengo una hermana que tuvo 11 hijos y entonces cuando venía una nueva cocinera, por ejemplo, a la casa, les avisaba a los niños chicos con 5 o 6 días de anticipación. Va a venir una persona nueva, muy amiga, muy buena, qué sé yo. Entonces no se encontraban de repente con algo desconocido. Y todo eso ayuda a que el niño vaya creciendo en un ambiente de seguridad. Papá, mamá, las personas conocidas, los niños no necesitan tener esa variedad que le gusta al adulto. Salían todos al mismo lugar, el paseo en la mañana, el paseo en la tarde, etc. Y todo bien, el niño sabía qué atenerse. Y eso ayuda a la confianza, a la seguridad del niño. En el desarrollo del niño se hace en gran parte en la escuela. Es muy importante que se le anime, que sienta que puede, que no le vaya a tocar profesores que a veces, o alumnos, compañeros que lo ridiculizan. Esas experiencias de fracaso, de ridículo, de ser, son cosas muy dolorosas para el niño chico. Y en una clase en que se insiste mucho en los primeros puestos y las notas y todo, puede ser traumático o quedar hacia uno de los peores de la clase, el último del curso. Y yo me acuerdo, siendo rector del colegio, como a veces conversando con una mamá y decía que a lo mejor repetir el curso para el niño era menos traumático que seguir siempre subiendo y siendo el último. El niño necesita sentirse capaz para tener confianza en sí mismo y desarrollarse. En la línea de comunicación interpersonal es muy importante. Hay eventos traumáticos también. Me acuerdo de un era hombre y cuando chico, tendría unos 5 años, qué sé yo, más o menos, o 4 años, un adulto le había mostrado de una manera así grosera sus órganos sexuales y ese niño quedó traumatizado, gran parte por la grosería de la persona y queda como una especie de agresión.
y entonces quedó por un lado atraído, por otra parte repelido, tenía algunos rasgos así homosexuales, todo tendría una relación con esa experiencia traumática. También hay experiencias traumáticas para con Dios. Cuando insiste en que Dios es un Dios severo, que está siempre mirando y para castigar. En un tiempo hubo una moda, se puede decir, una tendencia en la iglesia que se llamaba el jansenismo. Y un Dios muy severo, y se adornaban muchas veces los templos o los altares con un gran triángulo y en el centro un ojo grande, ¿no? Dios que mira. Y se llamaba jansenismo porque el principal digamos, representante de esta tendencia era un señor jansenio. Y yo visité una vez un lugar donde él había estado viviendo. Tenía una alcoba con un techo y ahí su gran triángulo con un ojo. De modo que Jansenio despertaba en la mañana, lo primero que veía era el ojo de Dios y el temor de Dios. Conocí el caso de un joven que le causaba angustia el color blanco. Y entonces, examinando el asunto, resultó que el día de su primera comunión, todo el grupo había sido muy entrenado, iban avanzando hacia el comulgatorio, y este chico se acuerda de que el día anterior en la confesión se había olvidado de un pecado. Sería un olvido y un pecado probablemente sin gran importancia, pero le habían dicho: en la confesión hay que confesar todos los pecados. Si no se confiesan todos los pecados, la confesión es mala. Si después de una mala confesión se comulga, es un sacrilegio. Y si después de un sacrilegio se muere, se va derecho al infierno. Y los niños tienen todas las cosas citan a la letra. Entonces ese pobre niño iba avanzando la primera comunión y le viene esto. Miraba por un lado, por otro, no había escapatoria, y llegó ahí y el padre le da una hostia blanca y él cree que se está comulgando su condenación. De modo que el color blanco le daba angustia. Cuando vio las conexiones, después, bueno, quedó tranquilo. También Jesús habló de la semilla que no penetra en la tierra porque se encuentra con una superficie dura. Y las superficies duras son, se puede decir, hasta duras mentales. Hay de distintas clases. Por ejemplo, en un país donde hay distintas razas, los negritos piensan que todos los blancos son peligrosos y crueles. Los blancos piensan que todos los negritos también son peligrosos. Hay desconfianza de unos con otros desde chico. Una monjita irlandesa me contaba que ella iba a una escuela católica y había
otras niñitas que iban a una escuela protestante. Y eran niñitas bonitas, en fin, y ella pensaba, pobrecitas, todas van a ir al infierno. Los protestantes todos van al infierno, vemos que esas niñitas estaban condenadas. Prejuicios religiosos. Hay prejuicios sociales, los ricos, los pobres. Y esos prejuicios a veces se atribuyen también a distintos barrios. Cuando yo estaba rector en San Ignacio, el presidente de apoderados y padre de familia apoderados era un corredor de propiedades. Y me contó que tenía una buena casa, y conocí esa casa, en un barrio de Santiago, el barrio Recoleta. Y un barrio de comercio, y de comercio pequeño y de bueno. Pero puso a sus hijas, las pasó a un colegio de barrio alto, por allá por Providencia, y las compañeras les preguntaban, ¿y dónde viven ustedes? En Recoleta. En Recoleta, dice, pero son puros turcos, ahí son. El hecho es que esas niñas comenzaron a insistir con su papá que querían cambiar de barrio. Todas sus compañeras vivían en un barrio alto y se conocían, qué sé yo, y Recoleta era un barrio desprestigiado. Un médico me decía que tuvo una dificultad con dos niños porque estaban en el penúltimo curso de enseñanza media y un compañero había llegado al curso manejando su propio auto. Entonces los otros no querían ser menos. Y había otros chiquillos que querían tener auto propio. Y estos hijos del médico también. Y fue toda una lucha, porque querían estar a la altura de ese compañero. Y al fin él tuvo que transar y dijo, bueno, cuando ustedes terminen la enseñanza media, ahí les voy a regalar auto. El amor propio, el temor a lo que se dirá, a lo que otros piensan, es una atadura. También hay ataduras mentales de otra manera, cuando, por ejemplo, un abogado, me acuerdo, que apreciaba a la gente todo por su inteligencia. Fulano de tal, sí, muy simpático, pero poco inteligente. Fulanita, feita, pero muy inteligente. Y un arquitecto apreciaba todo por la apariencia, la buena facha. Y una señora que apreciaba todo por el dinero. Y valoraba a la gente por el dinero que tenía. Otros prejuicios también, el resentimiento, ¿no? El rechazo de las personas que me han hecho algún daño o algún mal. Hay otras ataduras también, ataduras de malos hábitos, por ejemplo, la tendencia al alcohol, bueno, es una esclavitud. Y entonces, y difícil de controlar. A veces hay tendencias hacia la masturbación, hacia
la homosexualidad, que por alguna cosa o por otra viene a ser una especie de esclavitud. La pornografía también es una esclavitud a veces. Todas esas son ataduras mentales que son como esas superficies en que no penetra la semilla porque hay como un hábito, algo duro que no es receptivo. Entonces Jesús dijo que Él había venido a sanar los corazones afligidos, a liberar a los cautivos. No solamente Dios perdona los pecados, sino también sana, libera. Y por eso hemos de pedirle al Señor esa sanación, esa liberación. Y en la misa de hoy voy a hacer también una oración de sanación, pidiendo al Señor que nos libere de estas ataduras y de estas esclavitudes. Si tomamos los capítulos 8, 9 de San Mateo, capítulos enteros, Mateo 8, 9, vemos cómo Jesús sanaba enfermos, los liberaba de la lepra, echaba demonios, quitaba también temores. Los apóstoles en la tempestad se sintieron todos con miedo, parecían que iban a hundirse, y Jesús les da confianza. De modo que le vamos a pedir al Señor que nos libere, que nos sane, que nos dé confianza en Él, en su amor, en su providencia. Amén. Amén. Algunas de las enseñanzas, de modo que lo primero es ofrezco la palabra por si acaso hay algunas personas que quieren que yo aclare algo, ¿no? Y después sí voy a añadir alguna otra cosita. Las ocasiones han sido muy claras, y no hay ninguna duda, o bien han sido tan oscuras que nadie entiende nada. Sí. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Bueno, igual como que me hacía pensar un poco esta última parte que veíamos de a veces como de las ataduras mentales que uno tiene, que cómo se hace, o sea, porque a veces, por ejemplo, nos hemos arrepentido de ciertos pecados, los hemos confesado, hemos orado, pedido perdón, pero como que nos siguen afligiendo ciertas cosas. Sí. Entonces, no sé si sea, ¿no es cierto?, por estas ataduras mentales que decía usted, y como de qué forma las podemos enfrentar para finalmente sanarnos de todas esas heridas. Sí. Mire, esa atadura que puede quedar son sentimientos de culpabilidad. Y el sentimiento de culpabilidad, como les dije, es muy peligroso porque trae consigo una tendencia a autocastigo. Y entonces son personas que se mortifican, que se hacen daño. Y yo me acuerdo de una señora, bueno, una religiosa, que se confesaba todos los días y a veces hasta 2 veces al día si podía. Y siempre le parecía que estaba mal, que no le habían entendido, qué sé yo. Eso es autopunición, castigo y escrúpulo, en último término. Entonces ahí oramos por ella y se encontró liberada. Yo le hablé también de la mujer encorvada,
que estaba encorvada y el Señor la liberó, la enderezó, echando un demonio que la tenía así agachada, ¿no? Y esta religiosa después me escribió un año después y se sentía realmente como la mujer que ahora ya estaba libre. Una mujer que le habían dicho, era nortina, y le habían dicho que cuando nació fue consagrada al demonio. Y uno dice, ¿cómo puede haber eso? Lo que pasa es que en los medios mineros hay a veces la creencia de que el demonio es el rey de los subterráneos. Y entonces el demonio consigue riqueza y buena suerte. Y por eso se hacen diabladas, esos bailes. Entonces la consagraron, o por lo menos ella creyó que estaba consagrada al demonio. Y tenía también un dolor de cabeza. Entonces con la hija oramos con ella y así se quedó libre. Son pesos, a veces autosugestión también. De modo que la liberación es importante. Y hoy en la misa voy a hacer una oración de liberación y de sanación. Sí. Después, no sé si alguna otra cosa. Es importante, es un punto que explico siempre cuando doy ejercicios. Es bueno revisar lo que hacemos con lo que pide el Señor que hagamos con nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. El cuerpo es un instrumento, se puede decir, nuestra habitación, como dice San Pablo, nuestra habitación a través de toda esta vida, y es una habitación que va a resucitar y nos va a acompañar en toda la eternidad. Pero el cuerpo tiene hay cosas que ayudan a la salud, otras cosas que dañan a la salud. Y entonces examinamos cómo trato yo mi cuerpo, ¿no? Hasta qué punto hay que tener un cuidado razonable, evitar las cosas que son dañinas, y cierta disciplina, cierta pedagogía con nuestro cuerpo es algo querido por Dios. Tenemos que examinar el descanso, la alimentación, el ejercicio físico, cómo trato yo este cuerpo. Es un pecado, ciertamente, dañar el cuerpo a sabiendas, ¿no? Y de modo que uno no puede, supongamos un chiquillo que quisiera librarse del servicio militar haciendo una tontera, hiriéndose. Eso no sería ilícito. De modo que uno no puede hacer un daño al cuerpo. Después, el alma. El alma también tiene sus necesidades, y así como hay alimentos provechosos para el cuerpo, hay alimentos provechosos para el alma. El alma es la vida mental, la vida, diríamos, también la sensibilidad. Hay, por ejemplo, música que es provechosa y música que es dañina. Hay películas que son provechosas y películas que son dañinas. Hay así. ¿Cómo trato yo mi vida mental? ¿Cómo trato yo la imaginación, la sensibilidad?
hay, qué sé yo, películas de terror y cosas que hacen daño. No sé si ustedes conocen unas tarjetitas, especie de naipes, que son bastante comunes en los colegios y los chiquillos, y que se llama Ninja. en inglés, ¿cómo? Algo de tarjetas ninja. ¿Y juego de rol? Es algo así, es. En inglés se llama Knights and Dragons, es decir, caballeros y dragones. Sí. Y entonces los chiquillos se meten en una especie de mundo imaginario en que ellos son los caballeros que tienen que matar dragones y van recibiendo, según los naipes que reciben, el rol de matar a tal dragón o tal otro. Bueno, se ha comprobado que en Estados Unidos los que entran en grupos satánicos generalmente han comenzado con ese juego. Es un juego en que el niño se mete en un mundo imaginario, un mundo de dragones y un mundo también de órdenes, de sujeción, de obligaciones. Y entonces esa mentalidad fácilmente puede llevar a la idea de satanismo, de órdenes de Satán, de misiones así ocultas, cosas por el estilo. Es meterse en un mundo imaginario malsano. Hay música que es satánica y hay música que es sana. La música, por ejemplo, de Mozart y de los clásicos, es una música que parte de un motivo musical, pero muy elaborado, muy refinado, de modo que es una música que eleva. En cambio, una música primitiva, satánica, abaja. Me contaban en Brasil que la música de percusión comenzaba generalmente con el ritmo del corazón y después iba acelerando, ¿no? De modo que va sacando a la persona de su normalidad y va como acentuando lo pasional, ¿no? Hay música sana, música enfermiza. Bueno, y también hay dibujos y cosas vistas pornográficas que hacen daño y otras cosas que no. De modo que la higiene mental es muy importante para el bienestar de la persona. Así como hay una higiene física, hay una higiene mental. Y después examinar el mundo de relaciones. En primer lugar está el área de las relaciones que tengo, bueno, antes todavía está toda la parte espiritual. La parte espiritual es el ejercicio de la fe, los sacramentos, la oración, los grupos carismáticos. Todo eso es un apoyo a nuestras relaciones con Dios. Es el mundo de la fe, es el medio divino que decía Teilhard de Chardin. Así como los peces viven en un medio acuático y nosotros vivimos en un medio atmosférico, así también el cristiano vive en un medio divino.
Y el medio divino es lo que nos da la fe, ¿no? Las relaciones con Dios, la voluntad de Dios, la unión de unos con otros en el cuerpo místico, lo que podemos contribuir al bien común, todo eso. De modo que cuerpo, alma, espíritu, que es lo que decía San Pablo, que todo esté bendecido por el Señor. Después, las áreas de relaciones. La primera área es la familia inmediata, ¿no? La familia más cercana. Y la familia más cercana son todos los que viven bajo un mismo techo. Las relaciones con cada una de las personas y después el servicio al bien común. Una señora decía que su marido, después de un retiro que hizo, comenzó a sacar la basura a la calle. De modo que hacía algo para el bien común. Antes parece que no hacía nada para el bien común. Bueno, es un provecho, un progreso. Después está otra área, que es la familia ampliada. Ahí entran familiares que viven lejos, que no están bajo el mismo techo. Están las amistades, están las relaciones de pertenecer, por ejemplo, a tal club, a tal otro club, a tal grupo, a tal equipo, y algunos apostolados también, son como parte de la vida en que yo he ampliado mis actividades, mis intereses, mi entrega, ¿no? Es la familia ampliada. Entonces hay amistades que ayudan, amistades que desayudan, hay amistades que se pueden dejar de un lado, hay actividades que a veces perduran por compromiso y que realmente no son más el toque de otra cosa. Revisar eso. ¿Qué es lo que me pide el Señor? Después está el mundo del trabajo. El mundo del trabajo son tantas horas al día, tantos días a la semana, tantas semanas al año. Y en ese mundo del trabajo hay jefes, hay colegas, hay subalternos, está el público para el cual se hace el trabajo. El padre Alberto Hurtado, cuando estaba al frente de la Acción Católica y se usaban unos escuditos AC, ¿no? Decía que el empleado, supongamos público, que lleva la insignia debía ser modelo de atención, de tal manera que la gente decía, mire, ese jovencito con el escudo, ese atente bien, ¿no? Es decir, que realmente la actitud del cristiano fuera una actitud de servicio, de atención, de responsabilidad y no simplemente usar el cargo en propio provecho. Después hay todavía otro círculo, que es el círculo de las pertenencias. Uno pertenece a la parroquia, pertenece al obispado, pertenece a la Iglesia Católica, pertenece a la patria, y todas esas pertenencias tienen su exigencia. Fue famoso un caso en Bélgica en que salió un diputado por un solo voto y en la mayoría de un voto
y en el Congreso pasó una ley antirreligiosa con mayoría de un solo voto de ese diputado. Y en ese día de las elecciones, el obispo no había ido a votar. De modo que por falla del obispo salió ese diputado y después salió esa ley antirreligiosa. Las obligaciones con la patria y sobre todo orar también, ¿no? Uno puede orar y puede que el Señor ilumine a los gobernantes, ilumine a los legisladores para que realmente se haga progreso. Lo mismo, uno pertenece a la humanidad y uno no puede estar indiferente a que los judíos y los árabes se estén matando ahí, y que haya, qué sé yo, esa guerra que no termina nunca en Irak. Es decir, problemas de humanidad, ¿no? Orar, pedir al Señor que eso se solucione. Uno no tiene responsabilidades directas, pero la oración sí. Uno pertenece también a este planeta. Y ustedes han oído hablar de cómo el planeta se está echando a perder por el descuido de la gente. Y estamos viviendo en este país y deberíamos tener cierto sentido de responsabilidad. Uno anda a veces por los lugares y se encuentra con basura aquí, basura allá. Yo me acuerdo un paseo en la cordillera, veíamos un arbolito junto al río, etc. Fuimos allá, encontramos con cáscara de huevos y bolsas de nylon, etc. Sí, gente que deja basural, que deja basura. Hay países en que está prohibido botar basura y hay multa, y multa bien estricta si se tira un papel por la calle, cualquier cosa. Entonces son países limpios y eso es un agrado para todos los habitantes del país y para los turistas que llegan. En un viaje que me tocó a Isla de Pascua, con uno de los concejales visitamos una punta de la isla donde hay unas casas, unas cosas muy especiales, y al entrar en ese recinto vi que él se agachó y recogió un pucho de cigarrillo. Entonces yo no dije nada, pero quería ver qué es lo que iba a hacer él con eso. Y bueno, nos estuvo mostrando todo eso, y al salir de esa parte había un tarro de basura y ahí echó él su. Es una isla notablemente limpia y sin duda que es algo que han aprendido de los turistas, la necesidad de mantener la isla limpia. Hay tarros de basura en distintas partes. Eso educa y es de agrado de todos. Hay personas que también se están preocupando de los desechos de, qué sé yo, botellas y cosas por el estilo. En algunas partes hay cajas donde se echa vidrio, cajas donde se echa metales, basura que se clasifica y que se lleva y se utiliza de alguna manera. De modo que examinar esas distintas relaciones y responsabilidades de uno. Y después hay cosas imprevistas, es decir,
son experiencias que uno ha tenido y que son experiencias útiles. Por ejemplo, bueno, muchos de nosotros hemos estado en algún terremoto, o nos ha tocado algún incendio, o nos ha tocado un enfermo en la casa que hay que llevar al hospital, o una persona que muere, o una hospitalización propia. Uno ha tenido que ir al hospital. Son imprevistos, pero enseñan. Y entonces uno reflexionando después ve qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, y va aprendiendo para otra vez que suceda algo semejante. Es aprender de la experiencia. Y eso también es útil para ser mejores cristianos, mejores conciudadanos unos de otros, mejores servidores. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. El cristiano también ha de tener ese ideal de ser un servidor de los demás. Jesús puso de modelo al buen samaritano. Bueno, hemos de ser buenos samaritanos con otros y también con nosotros mismos muchas veces. Y la reflexión sobre nuestra conducta pasada y cómo podía ser mejor es bien útil. De modo que les dejo esa tarea también para ir mejorando según lo que el Señor les ilumine. Amén. Amén.